Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy el profesor Alexis Salamanca y como le había mencionado, hoy día vamos a analizar uno de los regímenes totalitarios que habían visto sus características en la clase de hoy. Así que pónganse cómodos y veamos ahora al fascismo italiano. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es analizar las características del régimen fascista. Y obviamente hay que empezar por el contexto, es decir, cómo nace el régimen fascista en Italia. A pesar de que Italia estuvo en el bando vencedor en la Primera Guerra Mundial, el país quedó con muchas deudas, altos niveles de desempleo e inflación, y los aliados no les había adjudicado los territorios a los que ellos aspiraban. Es decir, Italia había quedado como un país de tercera categoría en el reparto que había existido en la conferencia de París, la conferencia que establecía los acuerdos de paz entre las naciones de la Triple Entente en contra de Alemania y Austria-Hungría, y obviamente Italia no había quedado conforme con lo que le habían entregado. En este contexto aparece la figura de Benito Mussolini, ¿ya? Que creó un grupo paramilitar, es decir, personas civiles que se vestían completamente como militares, llamados los Fascio Italianos de Combate, en 1919, y eran conocidos en su mayoría como los camisas negras. En este contexto, tenemos que mencionar que esta agrupación en un principio fue minoritaria, no tenía muchos aliados, pero a partir de 1920 en adelante y con el aumento de la ola de huelgas liderada principalmente por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos de izquierda que eran procomunistas, prosocialistas y que pensaban que en Italia debía formarse nuevamente una revolución del proletariado, los camisas negras van a reprimir con violencia a estos grupos que quieren una revolución. Obviamente van a ser apoyados por la burguesía, ya que la burguesía tenía mucho temor que sus empresas, sus fábricas, van a ser tomadas por los trabajadores, van a apoyar con armas, van a apoyar con financiamiento monetario, van a apoyar con todo tipo de apoyo logístico, alimento, vestuario, a estos grupos paramilitares, encabezados por Benito Mussolini, y obviamente van a ganar la aprobación de sectores que van a temer el avance del comunismo en Italia. ¿Ya, chiquillos? Esto va a provocar lo que se conoce como el nacimiento de la dictadura fascista, ya que en 1921 este movimiento paramilitar de las camisas negras va a formar un partido político legal que se va a denominar el Partido Nacional Fascista. Y un año más tarde, en vista de que las soluciones del rey de Italia, Víctor Manuel III, no eran las óptimas para resguardar el orden que debía tener Italia, él decide, junto a sus aliados, organizar una marcha sobre Roma para pedirle al rey Víctor Manuel que deje su cargo y que ponga a Benito Mussolini como el líder de Italia para que pueda él, con sus adhirientes, con sus colaboradores, sacar a Italia del problema que tenía. Víctor Manuel no tuvo más remedio que ceder el cargo y Mussolini se va a convertir en el primer ministro de Italia. Desde entonces los partidos opositores empezaron a verse arrinconados por las formas de presión de los fascistas. Cuando hablo de partidos opositores, estoy hablando principalmente del Partido Comunista, del Partido Socialista de Trabajadores, cualquier grupo que iba en contra del partido que estaba en el poder político o era diezmado, era perseguido, era asesinado, era acusado de antipatriota, es decir, temía casi las penas del infierno por no pertenecer al grupo político que encabezaba el gobierno, en caso sería el Partido Fascista. Y por ende, Mussolini ya va a instaurar una dictadura a partir de 1925.
En primer lugar, cierra el Parlamento, no va a haber un Congreso que pueda decidir de forma autónoma leyes y normas que controlan a Italia. Se van a disolver los partidos políticos que iban en contra de Mussolini, Partido Socialista, Partido Comunista, y además los sindicatos que eran la base principal del temor de la burguesía van a ser controlados principalmente por el mismo Estado. Por ende, también, para finalizar, se van a suprimir todas las libertades personales en pos del Estado, en pos del orden que quiere establecer Benito Mussolini. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las características principales de este fascismo? En primer lugar, tenemos que mencionar que existen cuatro características primordiales que tenemos acá. En primer lugar, tenemos que mencionar que se exalta el nacionalismo. Lo más importante para el fascismo es recordar la historia de Italia. Por eso está este saludo que ustedes pueden observar acá, típico saludo fascista, que es obviamente un saludo del antiguo imperio romano. A los césares, al emperador se le saludaba de esta manera. Entonces, como él era el duce, el líder, ya también se le tenía que saludar de esa forma. Y también para salvar a Italia de cualquier tipo de problemas afuera de él, habría que cohesionar a, a la nación italiana en un solo lugar. ¿Ya? También una otra característica importante es que debe existir un Estado omnipresente. El Estado regula todas las esferas de la vida social, familiar, política, religiosa, y esto hace que la voluntad individual esté sometida al Estado. La forma en la cual yo me expreso debe estar regulada por una norma establecida por el Estado. Sí, el Estado está por sobre todas las personas. Por ende, los valores promovidos son sacrificio, entrega a la nación y espíritu comunitario. Por lo mismo, el culto por la fuerza física es lo más importante. Uno tiene que cultivar la fuerza física para poder llegar entonces a la fuerza espiritual y convertirse en un baluarte para la nueva dictadura en Italia. Por ende, acá no se nota mucho, pero dice doctrina anti. Acá existe una persecución en contra de todo lo que no sea la ultraderecha o el fascismo. Es antiintelectual, se persigue a todos los escritores, a todos los intelectuales que no estaban de acuerdo con el pensamiento de Mussolini y sus camisas negras. Es antipartidos políticos, no debe haber ningún tipo de oposición a lo que establece Mussolini. No existe una libre expresión, yo no puedo opinar lo que reflexiono y pienso de forma verbal, no puedo hacer huelga, no puedo crear sindicatos, no puedo salir a la calle a hacer marchas. Y obviamente el enemigo principal del fascismo es el socialismo, ¿ya? Teniendo en cuenta estas características, el fascismo italiano se va a establecer muy fácilmente. ¿Qué menciona Mussolini al respecto? El fascismo rechaza el pacifismo, el cual en el fondo esconde una renuncia a la lucha y a una cobardía ante el sacrificio. Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión todas las energías humanas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que poseen la valentía de enfrentarse a ella. Es por ello que una doctrina que parte de un postulado previo de la paz es ajena al fascismo. Para Mussolini, en su doctrina, queda establecido que hay que enfrentarse a través de la fuerza a todas las otras ideologías que son más débiles, que habla del pacifismo. El fascismo no habla sobre ella, ¿ya? Por eso muchos italianos están a favor de Mussolini porque además le entrega estabilidad, le entrega orden y por fin, a pesar de lo que pueden perder, están logrando la paz. Chiquillo, en síntesis, las características más importantes del fascismo italiano que ustedes obviamente analizaron en este momento tienen que ver con que es una ideología antidemocrática y totalitaria, impulsada por un nacionalismo ferviente, lo más importante para ellos es Italia. Además,
que el Estado interviene en todos los aspectos de la vida social, inclusive la religión, inclusive hasta la economía, todo está controlado a través del Estado, por ende la educación también, y existe un adoctrinamiento, es decir, en el colegio, desde pequeño, todas las personas deben seguir esta ideología sin mirar otras, sin oposición. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, chiquillos. Espero que le hayan entendido y comprendido las características más importantes del fascismo italiano. Espero que si tienen alguna duda me lo hagan saber a través del Gmail o a través del WhatsApp. Y espero poder vernos en la próxima semana en la clase de Zoom. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.